Bien, vamos entonces a el Evangelio según Mateo, capítulo 6. El Evangelio según Mateo, capítulo 6. Continuamos con la serie acerca del Sermón del Monte, el sermón conocido como el Sermón del Monte. Y nos vamos a ubicar en Mateo 6, versículos 5 al 15. Hoy es domingo 5 de septiembre del 2021 y he titulado esta enseñanza El Padre Nuestro. ¿Quién no conoce la oración del Padre Nuestro? Juan Carlos Ryle dice: quizá no haya otra porción de la Escritura tan conocida como esta. En todo lugar donde se halla el cristianismo, sus palabras son familiares. Millones de personas que nunca han visto una Biblia ni han oído el Evangelio puro, conocen el Padre Nuestro. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿cuántos conocen realmente el espíritu de esta oración tan bien como conocen su texto? Quizás se lo saben de memoria, lo recitan continuamente e infinidad de veces, pero ¿conocen lo que enseña? ¿Conocen lo que dice? ¿Conocen lo que promueve? Es una porción de la Biblia tan rica y profunda que podríamos dedicar uno o más sermones a cada uno de sus elementos, a cada una de las peticiones que ahí se expresan. Pero me concretaré hoy a verla en el contexto de todo el Sermón del Monte que hemos venido estudiando. Como hemos visto en este conocido sermón, Jesús está pintando un contraste vívido entre la vida meramente religiosa y la verdadera espiritualidad. Es decir, hacer las cosas superficialmente solo para cumplir y aún para quedar bien, y hacerlas con la motivación correcta de buscar la gloria de Dios, de tener intimidad con nuestro Dios. La semana pasada, Antonio nos presentó este contraste en dos prácticas espirituales: la caridad o las limosnas o dádivas y el ayuno. Veíamos que es necesario hacer estas cosas. No son opciones para el creyente. Sin embargo, la motivación para llevarlas a cabo y la manera de hacerlo son sumamente importantes. Jesús establece el contraste entre los que él llama hipócritas, los escribas y fariseos, que hacían las cosas para ser vistos y alabados por los hombres, con el cristiano, que lo hace con fervor, con convicción y en secreto. Ahora tocaremos el tema de la oración y veremos cómo de la misma manera Jesús contrasta la manera incorrecta de practicar la oración con la manera correcta, dejándonos el legado de un modelo de oración que bien haremos en comprender lo mejor que podamos, ya que nos dará una perspectiva correcta y mucho más amplia con respecto tanto a la necesidad de orar como a nuestra forma de hacerlo. Vemos en primer lugar entonces cómo no debemos orar. La manera incorrecta de orar. Mateo 6, versículos 5 al 8, dice: y cuando ores,
No seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Al igual que las demás prácticas espirituales, vemos aquí que es algo necesario en la vida del creyente. Jesús dice, y cuando ores, y luego dice, y orando. El hacer no mal no quiere decir dejar de hacerlo, hay que corregir. Por un lado, los fariseos hipócritas oraban para ser vistos por los demás. Su motivación era el ser reconocidos y alabados por aquellos que los observaban. ¡Wow! De veras que es un hombre sumamente espiritual. Mira nada más las oraciones que se avienta. Y por otro lado estaban los gentiles o paganos, que creían que por repetir ciertas frases ya serían escuchados por sus dioses imaginarios. Jesús dice, no usen vanas repeticiones como los gentiles. Es decir, no usen expresiones sin sentido real, repeticiones mecánicas carentes de significado, en donde no está involucrada la mente y el corazón. En la Nueva Traducción Viviente del versículo 7 dice, cuando ores, no parlotees. Es una traducción correcta de vana repetición. No parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Mientras el pecado de los fariseos era el querer ser alabados, el querer ser reconocidos, el de los paganos era el decir cosas sin sentido. Aún la oración, pero Dios, quiero decir que Dios no se impresiona con las posturas ni con la mecánica de las oraciones. Aún la oración que Jesús enseñó puede convertirse en una oración sin sentido si solo se repite mecánicamente, como si por hacerlo ya produjera un resultado, como una especie de mantra. Pues repito esta oración varias veces porque es el modelo de oración que dejó el Señor Jesús y ya, ya tiene efecto, ¿verdad? Ya surte efecto. Evidentemente Jesús no enseñó este modelo de oración para que se repitiera sin sentido, si es precisamente lo que está criticando, sino para conducirnos en una comunicación sentida y reflexiva con Dios. Y sí, quizás los cristianos no practiquemos esas vanas repeticiones, pero si somos honestos, ¿cuántas veces pretendemos estar orando, pero nuestra mente está en otras cosas? Entonces este mensaje, esta advertencia, este señalamiento de Jesús no es únicamente para los incrédulos, para los paganos, a los fariseos, es para nosotros. Lo que Jesús prohíbe a su pueblo es precisamente acercarse a Dios con los labios, aunque el corazón permanezca lejos de Él. Es decir, cualquier clase de oración que se hace con los labios cuando la mente no está comprometida.
y el corazón no está puesto en esa relación íntima con Dios. En contraste con esta forma incorrecta de orar, Jesús nos invita a que demos a conocer todas nuestras necesidades a nuestro Padre Celestial en una reflexión humilde y expresar así nuestra dependencia diaria de Él. Veamos entonces la manera correcta de orar. Podríamos decir muchas cosas acerca de la manera incorrecta también de orar, pero no es el punto. Vamos a centrarnos en la manera correcta de orar. Como les decía, Jesús no solamente critica la manera en la que los fariseos hacían las cosas, sino que enseña la manera correcta de hacerlo. Va al fondo de las prácticas cristianas. Es lo que ha estado haciendo en todo este sermón, yendo al fondo, a las motivaciones, al verdadero espíritu de lo que hacemos, la razón por la cual hacemos las cosas. Y es algo que seguramente los discípulos de Jesús se preguntaban. Si la manera en la que oran tanto los maestros judíos como los gentiles es incorrecta, entonces, ¿cómo debemos orar tus seguidores? En el Evangelio de Lucas registra esa pregunta precisamente en el contexto del Sermón del Monte. En Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos veían algo distinto en la manera en la que Jesús se dirigía con su Padre. Había una relación muy evidente entre su vida de oración y su comunión con Dios y su carácter, su poder, su sabiduría, su vida entera. Si la oración de los fariseos era hipócrita y la de los paganos era mecánica, era sin sentido, entonces la oración de los cristianos tiene que ser sincera en oposición a hipócrita y reflexiva y profunda en oposición a que sea meramente mecánica. Jesús pretendía, insisto, que nuestra mente y nuestro corazón estuvieran comprometidos con lo que estábamos haciendo. Entonces se ve la oración en su verdadera luz, no como una repetición vana, sin significado, ni como un medio para nuestra propia glorificación, sino como una comunión verdadera con nuestro Padre Celestial. Así entonces la primera frase de la oración establece el sentido correcto de la oración. ¿Hacia quién nos dirigimos? ¿Quién es ese Dios al que nos estamos dirigiendo? Vosotros pues, dice el versículo 9, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La diferencia esencial entre las oraciones farisaicas, paganas y las cristianas reside en la clase de Dios a quien oramos, en la comprensión del Dios con quien nos estamos comunicando y también del concepto que tenemos de nosotros mismos ante Dios. Jesús nos dijo y nos enseñó que nos dirigiéramos a Él como nuestro Padre en los cielos. Nos acercamos a Él reconociéndolo por lo que es y considerando el privilegio que nos ha concedido de acudir a su trono con libertad. No debemos dar por hecho que tenemos acceso al trono de Dios, ya que solo por haber sido adoptados como sus hijos en Cristo podemos entrar ante su presencia. Cualquiera puede decir esta oración de manera superficial
y llamar a Dios Padre nuestro. Pero no cualquiera es realmente su hijo. Nos convertimos en hijos solamente por medio de Cristo, habiendo sido adoptados a la familia de Dios por la fe en Jesucristo. Y ese es el privilegio que tenemos los cristianos. Por eso que debemos de tener bien claro a quién nos estamos dirigiendo y por qué es que podemos dirigirnos a Él. Si vamos a Hebreos capítulo 10. Vamos a ver reforzado este concepto del privilegio que tenemos de entrar a la presencia de Dios. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos libertad, dice el escritor de Hebreos, para entrar en el lugar santísimo. Pero esa libertad nos ha sido otorgada ¿por quién? Por Cristo, por su sangre, por su sacrificio. Es un enorme privilegio poder entrar con libertad a la presencia de Dios, al trono celestial. Así es que no lo tomemos a la ligera. Habiendo estado enemistados con Dios y siendo hijos de ira, por la fe en Cristo venimos a formar parte de su familia. Y solo por eso podemos llamarle nuestro Padre. Y cuando dice que está en los cielos, está apelando a su autoridad y poder en su dominio como creador y regidor de todo. Sabemos que Dios está en todas partes, no es su ubicación, es quién es Él. Es ante el gran Dios, creador de todo cuanto existe, al único soberano que nos presentamos por medio de la oración. Tenemos ese privilegio de presentarnos a Él por medio de la oración. Es por esto por lo que antes de orar siempre es recomendable que pasemos un tiempo recordando precisamente quién es Él y cuál es el privilegio que se nos ha concedido. Solo entonces llegaremos al Padre que está en el cielo con la humildad, la devoción y la confianza apropiadas. Cuando así lo hacemos, entonces el contenido de nuestras oraciones será afectado radicalmente, por lo menos en dos sentidos. Primero, daremos prioridad a los intereses de Dios. Daremos prioridad a los intereses de Dios. En esta oración modelo dice que tu nombre, que tu reino, que tu voluntad se hagan. Estamos dando prioridad a los intereses de Dios. Buscamos, en pocas palabras, ¿qué cosa? La gloria de Dios y no la nuestra. Y en segundo lugar, presentamos nuestras necesidades personales de tal forma que de esa forma expresamos nuestra dependencia de Él. Danos, perdónanos, líbranos. ¿Quién es el que lo hace? Es Dios quien lo hace, y suplicamos que nos ayude en todos estos aspectos, lo cual denota una completa confianza en Él.
Entonces tenemos dos grupos de peticiones, las tres primeras, como les dije, enfocadas en los intereses de Dios, y las otras tres en nuestras necesidades, en dependencia completa de Dios. Veamos entonces los elementos de la oración. Vosotros pues, dice el versículo 9, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En primer lugar, y la primera petición dice: santificado sea tu nombre. Aquí nos habla de veneración. Veneramos al Dios a quien nos acercamos. Y aquí no se refiere a que Dios sea santificado, puesto que Él ya es santo. Más bien oramos para que sea tratado o reconocido como santo. ¿Por qué? Porque deseamos que aquel a quien el nombre pertenece reciba el debido honor en nuestra propia vida, en la iglesia y en el mundo entero. Implica que todo lo que hagamos sea enmarcado precisamente por la santidad de Dios. Y si le llamamos nuestro Padre, entonces que lo honremos con nuestros pensamientos, con nuestros actos y con nuestras actitudes. Y la pregunta que debemos hacernos es si realmente tenemos esa actitud de procurar que su nombre sea santificado en nuestra vida. Me acerco a Dios en oración y debo preguntarme si realmente quiero que su nombre sea santificado por mí. Ya es una actitud muy diferente, ¿verdad? Oramos para que nos ayude a reflejar su carácter en todo momento, para que procuremos su gloria en todo aspecto de nuestra vida. Si no lo pensamos así, entonces la oración no tiene ningún sentido y se convierte ahora sí que en pura palabrería sin sentido, como las oraciones de los paganos. Podemos repetirlo y repetirlo y repetirlo, pero no lo estamos haciendo realmente con convicción. La segunda petición es: venga tu reino, santificado sea tu nombre, y luego venga tu reino. Y habla aquí de reverencia ante el majestuoso Rey. Así como Él ya es santo, también es Rey, y reina con soberanía absoluta sobre todo. Sin embargo, el reino de Dios es establecido espiritualmente en aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio. Este fue el anuncio del Evangelio cuando Jesús inició su ministerio. En Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por lo tanto, cuando Jesús enseña a orar, incluye esta petición de que el reino de Dios venga. Venga tu reino. Debemos anhelar que el reino de Dios se establezca primeramente en nuestra propia vida, que se manifieste de una manera visible en la tierra a través de nosotros, y por supuesto que se establezca en la vida de todos aquellos que aún no lo conocen. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos viviendo de tal manera que demos testimonio de estar sometidos al Rey en todos sentidos, en casa, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, en todas partes. La única manera en la que el reino de Dios se hace visible en este mundo antes de que Cristo regrese es si nosotros lo damos a conocer por la manera en la que vivimos como ciudadanos del cielo y súbditos
del Rey. ¿Sí? Podemos decir que pertenecemos al reino de Dios. La pregunta es, ¿nuestra vida da testimonio de que realmente pertenecemos al reino de Dios? De que vivimos no en México o en Estados Unidos o en Colombia. Si vivimos realmente bajo el régimen del Dios Todopoderoso. La tercera petición es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esto nos habla de sumisión, ¿verdad? Es veneración. ¿Sí? Y es sumisión. ¿Sí? La tercera petición fluye de las anteriores. Si veneramos a Dios por quien Él es y lo reverenciamos por ser nuestro Rey, el Señor y soberano, entonces desearemos que se haga su voluntad. Habla de someternos al Rey. Y aquí cuando pide que se haga su voluntad, evidentemente no se refiere a la voluntad soberana de Dios. Nada ni nadie puede impedir la voluntad soberana de Dios. Más bien se refiere a lo que conocemos como su voluntad preceptiva, es decir, lo que Él desea que hagamos, pero que no necesariamente obedecemos. ¿Sí? Diariamente luchamos por hacer la voluntad de Dios. De manera que debemos orar para que nos ayude a poder cumplir su voluntad. Y el poder para cumplirla viene de Él. Entonces, con mayor razón, acercarnos a Él pidiéndole que se haga su voluntad. La oración es una demostración de nuestra incapacidad. Y la incapacidad nos lleva a clamar por su ayuda. Si yo no puedo, entonces clamo por su poder, por su ayuda para hacerlo. Hágase tu voluntad. Digamos que es un recordatorio de que no se trata de hacer lo que deseamos, sino que se haga la voluntad de Dios. Antes de dar un paso, de tomar una decisión, debemos orar para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces hacemos algo y luego decimos a Dios: bendice lo que estoy haciendo o bendice lo que he planeado hacer. Y si somos bíblicos, como decimos, vamos a la palabra y dice: eso que estás haciendo no es aprobado por Dios. Ah, pero ya pedí que lo bendijera. ¿Verdad? Claro que no. Debemos anhelar cumplir con la voluntad de Dios. Hay cosas que dependen de nosotros. Escogemos si hacemos o no la voluntad de Dios. Pero hay situaciones que están fuera de nuestro alcance, ante lo cual descansamos en la perfecta voluntad de Dios. También es válido decir: hágase tu voluntad en esto. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que me abstenga de fornicación. Es la voluntad de Dios que no deje de congregarme. Y muchas otras cosas. Mas no sé con certeza si es la voluntad de Dios que una persona sane de cierta enfermedad. Entonces oro pidiendo a Dios que conforme a su misericordia sane a esa persona, pero confiando en su plena y absoluta voluntad. No voy a decretar y declarar cosas que a mí no me corresponde afirmar, porque yo no sé cuál es la voluntad de Dios en eso. ¿Sí?
Entonces, así como su nombre ya es santo, y así como Él ya es Rey, del mismo modo su voluntad ya se hace en el cielo, y debemos anhelar que se haga aquí en la tierra. Y nuestra fe se demuestra no tanto por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Así que la mejor expresión de la fe es obedecer la voluntad de Dios. ¿Dices tener fe? Muéstralo, dice Santiago. Muéstralo. ¿Qué es lo que dijo Jesús ante la inminencia de su muerte? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El teólogo John Stott dice, estas tres peticiones expresan las prioridades del cristiano. Constantemente tendemos a centrarnos en nuestro propio y pequeño nombre, en contraste con santificado sea tu nombre. En nuestro propio y pequeño imperio, en lugar de venga tu reino. Y en nuestra voluntad, que siempre desea seguir su camino y que se enoja cuando no se le permite, en lugar de decir, hágase tu voluntad. Es decir, en lugar de vivir para Dios y su señorío, lo hacemos para el reino del yo. Y nuestras oraciones pueden revelar esta realidad. Debemos examinar aún nuestras oraciones y ver qué es lo que están revelando con respecto a lo que creo, con respecto a lo que pienso, a lo que deseo. Como cristianos, nuestro interés prioritario no es nuestro nombre, no es nuestro reino, no es nuestra voluntad, sino los de Dios. Y eso es lo que prueba e identifica una verdadera fe. Ahora, como les dije, las primeras tres peticiones tienen que ver con la gloria de Dios. Las otras tres, el adjetivo posesivo cambia de tú a nuestro. Habiendo expresado nuestro interés por su gloria, ahora expresamos nuestra dependencia y confianza en Él. Y las tres peticiones abarcan toda necesidad humana. La material, danos hoy el pan de cada día. La espiritual, perdona nuestros pecados. Y digamos que la moral, líbranos del mal o del maligno. Veamos entonces la cuarta petición, primera esta segunda parte, es la provisión material. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nuevamente esta petición pone la centralidad en Dios y pone la centralidad en Dios como nuestro proveedor, reconociendo que todo lo que recibimos para nuestro sustento viene de Él. Y ese es el objetivo de la oración, acercarnos en completa dependencia y reconocimiento de nuestra necesidad. Es decirle, en tu providencia soberana, danos por favor lo que necesitamos. Tú sabes qué es lo que necesitamos y eso es lo que te pedimos. Y el pan de cada día significa todo lo necesario para la preservación en esta vida, tanto el alimento como las demás cosas esenciales para nuestro sustento. Y como les decía, promueve un sentido de humilde dependencia en el Señor. ¿Sí?
Nos aleja de la arrogancia de creer que todo lo podemos conseguir por nuestro propio esfuerzo y capacidades. ¿Sí? Podemos creer que depende de nosotros, pero llega de repente una enfermedad crónica y ya no te permite seguir trabajando. ¿Qué pasa? Viene un colapso en la economía y lo que tenías como un negocio próspero se viene abajo. Tienes el mejor trabajo, la compañía cierra o simplemente decide correrte y te quedas otra vez sin nada. Entonces debemos ir a Él reconociendo que es Él quien nos va a dar lo que realmente necesitamos. Jesús dijo que Dios tiene cuidado de sus hijos en cuanto a sus necesidades primarias y por lo tanto no debemos vivir angustiados por ellas. Más adelante en Mateo 6:31 dice: no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La prioridad es muy clara. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido conforme a su voluntad. Y eso no quiere decir que no trabajemos. La Biblia es muy clara al respecto. Debemos trabajar, esforzarnos. Pero nuestra dependencia en todo sentido sigue siendo de la provisión de Dios. Y esa dependencia es diaria, por eso dice el pan de cada día. No se trata de depender de Dios hoy y vivir en nosotros mismos, ¿verdad? Confiando en nosotros mismos el resto de la semana o el resto del año. La quinta petición habla acerca del perdón. De la súplica por nuestro sustento material y físico, la oración pasa al aspecto espiritual. Perdónanos, versículo 12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuevamente el Señor lleva a sus discípulos a una completa dependencia de Dios. Así como dependemos de Él para nuestro sustento material, también dependemos de Él para mantener nuestra comunión diaria con Él. Y si bien es cierto que nuestros pecados han sido pagados totalmente y para siempre en la cruz, también el Señor nos enseña que debemos orar por el perdón como parte de nuestra continua comunión con Él. La petición de perdón significa que reconocemos que no hay otra forma por la cual se pueda cancelar nuestra deuda. Por lo tanto, es una súplica de gracia. No es para salvación, insisto. No es una oración para salvación, sino para mantener una comunión plena con el Señor. Necesitamos reflexionar cada día en su gracia y en su perdón, de tal manera que vivamos centrados en Él y con el deseo de hacer su voluntad, mostrando siempre gratitud al perdonar a los que nos ofenden. Dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o hemos perdonado a nuestros deudores.
nos recuerda pues que a través de nuestra respuesta con respecto a los demás, estamos demostrando si realmente hemos comprendido el perdón de Dios. Los versículos 14 y 15 refuerzan esta declaración, argumentando que nuestro Padre nos perdonará si perdonamos a otros, pero no nos perdonará si rehusamos perdonar a otros. Dice el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, ¿quién te crees pues para sí recibir el perdón por gracia y no extender el perdón horizontalmente? No ganamos el derecho a ser perdonados cuando perdonamos a otros. Si esta fuera la condición para ser perdonados por Dios, realmente estaríamos acabados todos nosotros. ¿Quién perdona como Dios lo ha perdonado a él? Insisto, la salvación enseña claramente que la Biblia enseña claramente que la salvación no descansa en logros humanos, sino solamente en la gracia y en la misericordia de Dios. Pero esto no quiere decir que esta realidad no se demuestre en nuestra vida diaria. Incluida en la fe está el anhelo de perdonar. A menos que los oyentes perdonen a los hombres sus transgresiones, dice que ellos mismos quedarán sin perdón. ¿Por qué? Porque demuestra que no han creído en su necesidad de perdón y en su propia incapacidad para pagar la deuda contraída ante Dios. Así que Jesús nos enseña que a través de la oración recordemos lo mucho que hemos sido perdonados y que continuamos siendo perdonados día con día. Y si verdaderamente hemos experimentado el perdón de Dios, entonces estaremos dispuestos a perdonar a otros. Pero si no perdonamos a los que nos ofenden, quiere decir que no hemos comprendido el perdón de Dios hacia nosotros. Permanecemos como el siervo al que se le perdonó una enorme deuda y que a la vez él no estuvo dispuesto a perdonar una pequeña deuda. Entonces, una de las principales pruebas del verdadero arrepentimiento es un espíritu perdonador. Si no existe esto, la persona no ha comprendido la magnitud, el alcance del perdón de Dios para su vida. No comprende la gracia, así de sencillo. Entonces esta oración nos ayuda a mantenernos humildes y no caer en la arrogancia y soberbia de aquel fariseo que oraba para sí mismo, como dice el pasaje: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¡Wow! No necesitaba a Dios, no necesitaba el perdón, la misericordia y la gracia de Dios. Más bien lo que quería es que Dios le levantara un altar, yo creo, y Dios mismo se postrara delante de él diciendo: wow, la verdad es que eres supra espiritual.
también nos recuerda que no debemos esperar que nuestras oraciones por el perdón vayan a ser escuchadas si hay en nuestro corazón rencor hacia otros. Orar en esas circunstancias es puro formalismo e hipocresía. ¿Por qué habría de perdonarnos a nosotros si no estamos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden? Así que, habiendo enseñado a sus discípulos cómo tratar en oración con sus pecados pasados y presentes, Jesús ahora se enfoca en el futuro de cada uno de sus seguidores, identificando la vulnerabilidad en la que están día con día. Todos estamos expuestos a seguir pecando. Por eso la siguiente petición, la sexta y última, es ser librados del maligno. Ser librados del maligno. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, después de orar para ser librados de la culpa del pecado, oramos ahora para que Dios nos libre del peligro del pecado. La Biblia enseña que Dios no tienta a nadie con el mal. En Santiago 1:13 y 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, entendemos mejor esta petición uniendo las dos partes. Señor, no permitas que entremos en situaciones que nos expongan a tentación y caída de parte del maligno. No se trata solamente de ser librados del mal en general, sino del malo, el enemigo de Dios. En primer lugar, reconocemos ante Dios nuestra debilidad y vulnerabilidad, rogando por su fortaleza. Y en segundo lugar, expresamos nuestra dependencia de Dios, no solo con nuestro sustento físico, sino también para nuestra protección moral y espiritual. Y es una oración en la que reconocemos nuestra propia debilidad y tendencia a pecar. Reconocemos que podemos ser seducidos por las artimañas del diablo y por nuestra propia carne. Entonces la petición es para que nos ayude a no caer en las tentaciones que el maligno pone delante de nosotros. Que no entremos en ese juego en el que siempre saldremos perdiendo. La Biblia no enseña a reprender al diablo. Lo que sí enseña es a resistirlo. ¿Y cómo? Sometiéndonos a Dios y permaneciendo firmes en la fe. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Entonces nuestro clamor debe ser por someternos a la voluntad de Dios. No nos dejes, por favor, caer en tentación. Líbranos de ese perverso, de ese maligno que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Demuestra mi incapacidad, mi vulnerabilidad, mi debilidad, pero la fortaleza y el poder de Dios para resistir. No entrar en nuestras fuerzas en esa lucha, sino una dependencia total y confiada en Él. En conclusión, estas tres peticiones que Jesús nos enseña cubren básicamente toda nuestra necesidad.
la material, la espiritual y la moral. Y lo que hacemos cada vez que decimos esta oración es expresar nuestra dependencia de Dios en cada una de estas áreas de nuestra vida. Y junto con las primeras 3 peticiones, establecen un marco excelente para nuestra vida devocional. A veces decimos, es que no sé cómo orar, no sé qué orar. Ahí está. No para que la repitas mecánicamente, sino para que realmente lo hagas entrando en un verdadero sentir intelectual y reflexivo en cada una de ellas. Nos ayudan a enfocarnos en Dios y su gloria y a depender confiadamente en su cuidado y su sustento. Y cierra la oración con el reconocimiento a quien realmente lo merece. La segunda parte del versículo 13 dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Se discute mucho si esta parte estaba realmente en los manuscritos originales o no. Pero independientemente de eso, es una forma preciosa de cerrar el modelo de oración que Jesús está presentando. Porque en contraste con la actitud de los fariseos que solo buscaban su propia gloria y de los paganos que repetían frases sin sentido, a saber qué dioses, el cristiano se postra ante la majestad del único Dios verdadero, reconociendo humildemente que solo a Él le pertenece el reino, solo a Él le pertenece el poder, y que solamente para Él es toda la gloria. Antes de orar, durante la oración y al final de nuestras oraciones, debemos mantener nuestro enfoque en la gloria de Dios. Si así lo hacemos, veremos transformada nuestra vida de oración. Y si antes estaba centrada en nosotros y en nuestras necesidades, de aquí en adelante será guiada por el deseo de glorificar a Dios. Deleítate, dice el salmista en el 37, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué hacemos? Buscamos las peticiones de nuestro corazón para a través de eso poder llegar al deleite en el Señor. No, ese no es el orden correcto. Porque pudiéramos estar pidiendo cosas egoístas, cosas equivocadas. Cuando nos acercamos a Dios en oración, no lo hacemos como los fariseos de manera hipócrita, como actores de teatro que buscan el aplauso de los hombres, pero tampoco mecánicamente como los palabreros paganos cuya mente no está en lo que murmuran, sino que nos acercamos con una actitud reflexiva, humilde, confiada, tal como los niños pequeños se acercan a su padre. Y es con esa confianza y reverencia que nos disponemos hoy a celebrar la cena del Señor. Les decía que debemos valorar el privilegio que tenemos de entrar a la presencia del Señor, al lugar santísimo, al trono de su gracia. Y qué mejor que hacerlo a través de la conmemoración de la cena del Señor. Porque a través de ella nosotros recordamos cómo es que podemos venir a la presencia de Dios. Hebreos 10:19, se lo leo en lo que concluimos. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo,
esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a pasar los elementos para que los que van a participar de la cena del Señor tomen el correspondiente, igual en casa lo pueden hacer. Recuerden que el requisito para ello es estar en la fe y haber sido bautizado como testimonio de estar en la fe.